Hola, Avi. Hola, Pau. Em, Me preocupa el que, el que haya tanto bombardeo en redes sociales y en la comunidad pidiéndonos tantas cosas. O sea, ante el estar quietos y no tener tanto que hacer, que se nos manden challenges de no sé cuántas cosas, que se nos digan que tenemos que leer libros, que tenemos que hacer millones de cosas en este tiempo de cuarentena. Y al mismo tiempo saber que no estamos todos en casa, tal vez en el estado de ánimo o en la dinámica adecuada como para hacer todo eso, pero pareciera que hay una necesidad enorme de hacer, 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 cuando no hay mucho que hacer más que estar y estar quietos para poder apoyar a la salud y al mismo tiempo como reactivos que podemos estar en casa también ante esta quietud y ante estar en un solo espacio con tanta gente y tanta gente manejando el estrés de formas tan distintas. Entonces, me encantaría que más bien nos pudieras compartir lo que piensas y lo que sabes también. Yo creo que ahorita es como un punto muy neurálgico para darnos cuenta de estos patrones que tenemos introyectados como sociedad. Creo que el tema de calma es algo que el ser humano ha ido perdiendo también como parte de su evolución, ¿no? Esto que tú decías, el modo hacer. Estamos muy acostumbrados a estar haciendo algo, ¿no? Y cuando no hacemos algo, de repente sí nos sentimos incómodos con ese modelo de nada más ser, ¿no? No habitamos comúnmente el ser nada más, ¿no? Yo creo que hasta por cuestión cultural, si tú lo piensas, cuando tu mamá te veía acostada sin hacer nada, muchas de las respuestas eran, o los regaños eran, estás ahí nada más tirado, estás perdiendo tu tiempo, ponte a hacer algo, haz algo de provecho. Ujú. Y no quiere decir que ninguno de estos extremos sean la verdad absoluta, ¿no? Creo que de repente ahorita tenemos en redes sociales como este extremo de exigencia, ¿no? O lo que Sí. decíamos, ¿no? Como esta necesidad o este estado eufórico de caer en una idea del positivismo y de qué tan importante es pensar en positivo, pero también algo que yo observo es que existe también un riesgo de este positivismo extremo, ¿no? Que cuando también estamos en un punto donde todo lo queremos ver tan bueno, dejamos de percibir los peligros que hay, ¿no? Y yo te compartía uno de los riesgos que hay, ¿no? O sea, hay gente que en verdad en este positivismo extremo piensa que no le va a pasar, ¿no? Lo que hablábamos incluso con los jóvenes, ¿no? Cuando se empezó a dar la información, los jóvenes no son personas de riesgo, a ellos no les va a pasar nada, entonces pues, los jóvenes salían a la calle, iban a Ujú. fiestas, entonces era como mucho, vamos a aprovechar el tiempo. Pero también creo que ahí se rompía la parte del autocuidado, ¿no? Entonces entras en un modo de autoexigencia, de tengo que cumplir, tengo que lograr lo que tú decías, leer un libro, aprender una nueva cosa. Si viene desde la exigencia, creo que es muy peligroso, ¿no? Ujú. Pero también está el otro tema o el otro aspecto de la reactividad, que es también caer en un punto de parálisis, ¿no? Que para mí son ventanas de activación. Una ventana es quedarte paralizado y no hacer nada, ¿no? Quedarte completamente también sin movilizarte, ¿no? Estar en este freeze. Sí, Y otro es es muy distinto hacer a la todo. quietud. Porque creo que hay gente que Exacto. lo puede confundir entre estar en quietud y estar en parálisis de no saber qué hacer con todo este tiempo o con toda esta información o con... Ujú. Entonces, exacto, creo que hay una gran diferencia entre ser positivo, pero no llegar a este positivismo ciego, maníaco, o también, que también es negación, ¿eh? Aguas, ¿no? Porque muchas veces podemos ser tan optimistas que negamos los puntos que no queremos ver. Ujú. Pero también esta parte reactiva donde llegamos a la otra punta que es, soy tan negativo, tan negativo, estoy tan sumido en mis pensamientos catastróficos, ¿no? Justamente como muy cargados, muy grises, que entonces tampoco hago nada, ¿no? Ujú. Yo creo que aquí tiene que ver el tema de la reactividad y es una gran oportunidad para darnos cuenta cómo funcionamos a nivel mental, ¿no?
¿hacia dónde me voy cuando algo desagradable aparece? ¿Cómo me relaciono con lo desagradable? O trato de convertirlo y transformarlo enseguida a lo agradable, o me inmerso en esto desagradable y me baño con esto desagradable y casi, casi me fundo con esto desagradable. Ujú. Y yo creo que esto tiene que ver con el punto más importante, ¿no? Que tiene que ver con empezar a detectar nuestros patrones reactivos. ¿Cómo reacciono yo a las cosas cuando suceden? Hay muchas veces que probablemente cuando algo desagradable está pasando en nuestra vida, ¿no? Como una emoción, llámese tristeza, llámese miedo, quiero que pase, ¿no? Y quiero, ¿con qué me la quito? ¿Con un bote de helado, con un libro, con una salida, con comprar algo, con hacer ejercicio, con... Y no me estoy dando cuenta que es una parte reactiva de mí, ¿no? Muy inconscientemente estoy reaccionando. Tocó un botoncito que prendió algo y que entonces viene el mecanismo de fuga, porque eso es fuga, me quiero fugar de esto, ¿no? Ujú. De lo incómodo, de lo desagradable, de lo que me duele. Ujú. Sí, no quiero relacionarme, es literal, quítamelo, quítamelo, ¿no? Ujú. Pero también está el otro punto donde también me puedo observar qué tanto me estoy sumergiendo en estos pensamientos, qué tanto me estoy paralizando y llenando de esta parte negativa, catastrófica. Y creo que ahorita un punto importante es llevar la mente a la ecuanimidad, ¿no? Y esta palabra es muy fuerte, ¿no? Porque ser ecuánimes es tratar de mantenernos en la ventana de en medio, ¿no? En el punto medio de esta ventana donde ni estar paralizados es tan bueno, ni estar tan optimistas es tan malo, sino es darnos cuenta de lo que está pasando y cómo estamos reaccionando, ¿no? Entonces, creo que aquí viene mucho también el tema del condicionamiento, que ahí es cuando puedo observar, ¿no? Viene el estímulo y yo respondo. Y nos han enseñado que así somos, ¿no? Estímulo, respuesta, estímulo, respuesta. Pero hay algo que el ser humano posee y que puede cultivar, que es la conciencia. ¿Qué es lo que no alcanzamos a ver? Porque entre este estímulo y esta respuesta existe una conciencia. Y cuando yo la cultivo, entonces pongo una distancia entre el estímulo que está llegando, agradable o desagradable, pero también surge la conciencia de qué dispara en mí, qué me hace sentir, y entonces tengo una ventana de posibilidades de respuesta y ya no solo una respuesta determinada, ¿no? Muy probablemente hoy la gente que esté en casa en esta situación, como bien decías, ¿no? De tener que convivir bajo estresores, bajo limitaciones de actividad, bajo recursos también muy limitados, estemos cayendo en el estímulo y respuesta. Pasa esto, reacciono, pasa esto y reacciono. Luego se Desde, puede sumar, pasa esto, reacciono y como reacciono quiero quitar eso que acabo de causar o que acabo de herir y entonces reacciono de una forma distinta. O sea, puede ser, si ocurre una noticia, me quedo paralizada por el miedo, pero todo ese miedo me genera muchísimo enojo porque yo no estoy acostumbrada a sentir esto y me genera mucho pavor, entonces puedo reaccionar muy agresivamente, por ejemplo, ¿no? así es, Todo esto así puede ser es. una cadena de reacciones que si lo sumamos con la defensa de mi pareja y luego ya cómo me hace sentir, podemos irnos de escalada en reacciones y reacciones, ¿no? Y yo creo que aquí hay una parte muy importante para cultivar, que es el tema de la conciencia, ¿no? Cuando yo me empiezo a dar cuenta, no del estímulo en sí, sino de qué empieza a surgir en mí desde mis sensaciones físicas. Son, bueno, en mindfulness nosotros hablamos de 3 objetos de la mente: sensación física, emoción y pensamiento. Si puedo hacer una pausa consciente en donde me doy cuenta qué siente mi cuerpo, qué sienten mis emociones y qué sienten mis pensamientos, cómo cada uno reacciona, entonces también me voy dando cuenta de lo que se está produciendo en mí, Ujú. ¿no? Porque muchas veces yo puedo recibir, incluso en estas situaciones, por el estrés, a lo mejor el grito de una persona, el reclamo de una persona, Ujú. estamos en convivencia 24/7, ¿no? Y a lo mejor el otro se levantó de malas, tiene hambre, le duele la cabeza, está asustado. Entonces yo recibo este enojo, pero entonces mi reactividad es convertirme en este enojo, ¿no? Y entonces vamos pasando también la cadenita, ¿no? Y entonces
nos vamos contagiando emocionalmente de esta emoción. Ujú. Pero cuando yo me doy cuenta de que yo recibo este enojo y me doy cuenta qué le pasa a mi cuerpo, me doy cuenta qué le pasa a mis emociones, me doy cuenta qué le pasa a mis pensamientos, entonces tengo la oportunidad de generar una conciencia no sobre el estímulo, sino sobre mi persona. Ujú. ¿Cómo estoy yo? ¿No? Y entonces aquí tengo una ventana de oportunidad para saber también cómo reacciono ante lo que es del otro y ante lo que es mío. Y no solo reaccionar por reaccionar, ¿no? Porque como tú me gritaste, yo tengo que gritarte más, ¿no? Ujú. Entonces empieza a ser un cultivo también de la conciencia cuando tú puedes detenerte a observar qué es lo que a ti te está pasando a estos tres niveles, ¿no? Tú qué recursos estás generando. Esto no quiere decir que a veces sucede en cuestión de milisegundos, ¿no? Lo importante es que mientras más cultivemos el darnos cuenta, mientras más hagamos esta indagación profunda de desde dónde reaccioné, desde una parte física, desde una parte emocional o desde una parte mental, entonces también cada vez voy a ir cultivando más esta capacidad de responder con diferentes mecanismos, no sé si lo podamos llamar más asertivos, Ujú. pero sí a lo mejor mayor dirigidos desde la conciencia, menos Cuando inconscientes. te escucho hablar me vienen dos cosas a la mente. La primera es, si nosotros como adultos que estamos escuchando esto cultivamos esta atención, obviamente nuestras respuestas, nuestra comunicación, la forma en la que me voy a manejar con las personas que comparto en mi casa va a ser muy diferente y me hace pensar lo educativo o lo trascendental que va a ser para los hijos mirar esto y para las hijas. O sea, el tenerlos en casa, yo sé que puede ser muy estresante, pero imagínate qué poderoso también el que sea también una oportunidad para que ellos miren esta forma de manejar el nivel de estrés. Pero otra cosa que me venía a la mente es preguntarte, he estado hablando con diferentes personas y muchas me han dicho que se encuentran muy cansados y que a pesar del tiempo, o sea, más bien, además, a pesar de que ya no trabajan tal vez full time, de que tal vez no tienen tantas actividades, que no se están desvelando tanto, se encuentran muy cansados. O sea, al escucharte me venía a la mente como, pues, si estamos todo el rato enfrentándonos a estas reactividades o a estas polaridades, a estas exigencias de tener que ocupar el tiempo de cierta forma, pero al mismo tiempo toda esta reactividad que todos estamos teniendo, o sea, no es un momento de descanso y vacación, aunque nos hayan mandado a la casa, ¿no? Entonces, para ti, ¿qué te hace pensar o cómo podrías explicar, pensando en esto que venías diciendo, el por qué la gente explica que está tan cansada? Número uno, creo que porque primera vez estamos descansando. Entonces, creo que el modelo social que hoy tenemos, bien lo decíamos del principio, ¿no? Es el modo hacer. Ujú. Y creo que muchas veces las necesidades físicas, incluidas la de descanso, como las de alimentación, como necesidades fisiológicas básicas, ya las tenemos muy adecuadas o incluso anestesiadas. No sé si te ha pasado, pero yo he detectado que muchos de mis pacientes en estas rutinas que hoy en día a día manejamos de mucho trabajo, mucha productividad, incluso pasan desapercibidas ciertas señales fisiológicas como el hambre, ¿no? Yo tengo pacientes que me dicen, es que como una vez al día porque no me da tiempo para comer, O se ¿no? acabó el día y nunca fui al baño. O exacto, o no tomé agua, ¿no? No Ni tomé cuenta agua. me di Sí, que tenía que tomar agua en todo el día, ¿no? Entonces, creo que este estilo de vida que hemos cultivado nos ha llevado también a una desconexión del cuerpo y una desconexión profunda hacia las necesidades, ¿no? Yo cada vez que doy el curso de mindfulness en la parte del estrés, siempre les pregunto, ¿no? ¿Cuándo le haces caso a tu cuerpo? Y es impresionante que la mayoría de la gente te responde cuando duele, cuando te enfermas, sí. cuando algo se incomoda, cuando hay que ir al doctor. Entonces, creo que hemos cultivado un estilo de vida donde el cuerpo ha pasado a un segundo plano y nada más estamos en la mente, ¿no? En este trabajo mental continuo que sí es agotador, pero bueno, es muy fructífero, ¿no? Al fin y al cabo, pues con esto trabajamos.
Lo cierto es que a mucha gente hoy en día le está causando mucho mayor desgaste pasar de este modo cognitivo, ocupado, anestesiado, a un modo consciente. Y créelo, que la parte también como de tomar conciencia también implica un cansancio mental, ¿no? Hay mucha gente que está cansada porque se siente abrumada con las cosas que se está dando cuenta. Y no es que estén apareciendo a partir de ahora, ¿no? Es que también ya traíamos cúmulo de estrés previo, ¿no? Que como en la práctica de mindfulness, ¿no? Cuando tú cierras los ojos en la práctica, lo primero que se pide es que busques una postura cómoda, Ujú, porque si algo te inicia lastimando los primeros 5 segundos, imagínate en una práctica de 45 minutos, ¿qué va a pasar? Pues va a absorber toda tu atención. Y no quiere decir que la práctica lo generó, es que ya estaba, no le diste importancia, lo ujú, dejaste pasar y luego tienes que lidiar con esto todo el tiempo. claro. Entonces creo que también las cuotas de cansancio provienen también ya de ahí de ciertas cuestiones de autocuidado que a lo mejor no habíamos tenido tiempo como de revisar o repasar, ¿no? Ujú, Y que tal vez ahorita la gente esté teniendo esa oportunidad. ujú, totalmente. Además de cuántas relaciones estoy viendo que están transformándose gracias a este momento, ya sea hacia disolverse o hacia tomar un siguiente paso que no habían tenido porque no se habían tomado el tiempo. eh, Totalmente. O a nuevos métodos de autocuidado que no se tenían antes y ahora se han dado cuenta o nos hemos dado cuenta, y ahí me incluyo, que necesitamos adecuarlos a nuestra siguiente como etapa de vida normal o como lo vayamos a llamar después, ¿no? Así es, ¿no? Creo que esta parte de regresar a una normalidad, pero transformada, ¿no? No a la normalidad que Claro. estábamos acostumbrados. Creo que esta parte también del autocuidado de las personas también es algo muy importante que vamos a tener que integrar, ¿no? De escuchar el cuerpo, de saber también qué hacer con el cuerpo. Hoy en día ya no sabemos qué hacer con el cuerpo, ¿no? No sabemos ejercitarlo, no sabemos moverlo, se cansa porque también lo hemos dejado de usar, ¿no? ¿Cuántos de nosotros pasamos 8 horas, 10 horas sentados y de repente cuando ya pones en movimiento el cuerpo, pues también ya no está acostumbrado? Claro. Entonces creo que es un regresar a hábitos y rutinas también saludables desde esta parte física. Avi, si pudieras darnos 3 tips con los que se pueden ir las personas hablando de esta ventana de ahimsa o bueno, de ecuanimidad y hablando de este tema del autocuidado, ¿qué nos dirías? Así 3 cositas súper prácticas para que se lleven. Ok. Número uno, sea lo que estés respondiendo, perdón, pregúntate desde dónde respondes, ¿no? Creo que esta parte de indagación interna siempre es muy útil al ser humano, ¿no? Siempre. Si respondes desde una alegría, pregúntate de dónde viene esta alegría, ¿no? Pregúntate desde qué necesidad está surgiendo. Si respondes desde una profunda tristeza, pregúntate también desde qué necesidad está surgiendo. Yo creo que la capacidad del ser humano de cuestionarse es también una parte de cultivar este autoconocimiento. Número dos, sea amable contigo, sea amable con este cuerpo, sea amable con esta mente, ¿no? Permítele el cambio. Yo sé que también ahorita hay muchos retos donde muchos de nosotros nos sentimos o incómodos con el cambio obligatorio que estamos pasando y incluso como muy resistentes, ¿no? Yo no quiero hacer esto, yo no quiero probar esto, está bien, ¿no? No tienes que hacer lo que los demás te dicen, pero sí tienes que ser consciente de qué te estás diciendo tú de los demás, ¿no? ¿Cómo estás respondiendo tú? Si alguien está muy alegre, también observa, ¿no? ¿Qué te genera a ti en este momento? Porque tal vez solo es un reflejo de que hay algo que no has visto, hay algo que a ti te está doliendo y que ahorita no puedes compartir esa alegría. Entonces, creo que es muy importante regresar a esta parte de cultivar la conciencia. Y por último, sé creativo, ¿no? Hace poco grabé una cápsula donde les decía, no es la meta de leer un libro, hacer ejercicio
pero también es la meta de ser creativo contigo mismo, ¿no? También tenemos que entender que el cambio es también flexibilidad. Entonces, no te quedes en este ahimsa rígido, violento de no quiero cambiar, tampoco trates de ser un nuevo, completamente diferente, o sea, trata de ser ecuánime. ¿Qué en estos momentos está en mis posibilidades cambiar? ¿Con qué recursos cuento para cambiar algo? No necesitas leer una novela, no necesitas aprender a pintar, no necesitas aprender a bordar. Algo sencillo que puedas cambiar, ¿no? Algo sencillo desde arreglar algo, desde hacer algo, pero que te genere gozo, ¿no? Que sea no para ser mejor ser humano, sino para darte ese regalo de gozo a ti, ¿no? Entonces, sé creativo también y flexible ante esto que está cambiando, que también son tus actividades y por lo tanto tu identidad a la par de estas actividades, ¿no? Permítete probar qué más puedo ser. Gracias, Abby. A Muchísimas ti, gracias. Qué Pau. regalo. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Así es, un beso. Bye, bye.